Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 307, una hora menos en Canarias, y después de este desmelene rockero que hemos tenido en Milenio 3, volvemos a cauces un poquito más habituales en este programa. Diego Marañón, nuestro corresponsal en el más allá, que es un lujo, tenemos un corresponsal en el más allá, o sea, ¿qué programa puede decir eso? Pues esta semana ha entrevistado a un personaje que me es especialmente querido, porque es el abuelito de todos nosotros, en el fondo. Es el primer extrañólogo, el primer buscador del misterio, el primero que escribió libros sobre los temas que nos apasionan. Y es un personaje que yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto está vinculado de alguna forma a nuestra vida. Yo tengo que confesar que el primer libro que leí sobre esta temática fue un libro de Charles Fort, fue el libro de los condenados. Yo era un estudiante malísimo, era tan malo que me escapaba del instituto, hacía pellas, pero de una forma industrial. Y como aparte de ser mal estudiante era un tío raro, pues en vez de irme a los billares o a cualquier sitio más o menos popular, me iba a la Cuesta de Moyano, que es un sitio que hay en Madrid donde se venden libros de segunda mano. Hay una serie de puestecitos, está al lado del Parque del Retiro, y allí me compraba algún libro y si hacía buen día me sentaba en un banco en el Parque del Retiro y me lo leía. Allí me encontré una edición de Editorial Bruguera que se deshacía prácticamente en las manos, estaba muy mal encuadernada, de un libro de bolsillo, pero gordo, que se llamaba El libro de los condenados. Y a mí me llamó mucho la atención. Y era un libro complicado de leer porque era una sucesión de casos extraños, de lluvias misteriosas, de objetos que caían del cielo, de huellas raras encontradas en tal o cual sitio, de objetos luminosos que atravesaban el firmamento, y todo eso escrito mucho antes de que se hablara de ovnis, de que se hablara de extraterrestres, de que el estudio o la afición por el misterio fuera algo coordinado, fuera algo que tuviera una forma. Pues con su autor, Charles Fort, el que fue el primer buscador del misterio de la era moderna, pues ha hablado Diego Marañón. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Oiga, ¿y esto dónde y cuándo dice que sale? Ya mismo, señor Fort. Estamos en directo en Milenio 3. Ya le está escuchando todo el mundo. ¡Ay, qué bien! ¿Puedo saludar? Es que vamos cortos de tiempo. Si le parece, primero me cuenta algunas cosas y después ya vamos viendo. ¿Cómo quiere que le presente? Pues no sé, ponga periodista o embalsamador de mariposas, que también lo fui. Mire, profesionales de ese ramo todavía no había entrevistado a ninguno. Vayamos al grano. Es usted recordado como un coleccionista de hechos extraños. ¿Qué le llevó a recopilar este tipo de asuntos? Una herencia familiar procedente de un pariente de Albany que me permitió vivir lo suficientemente bien como para no tener que dedicarme a otro trabajo más aburrido. Básicamente decidí ocupar mi vida en algo que me interesaba y me divertía a partes iguales. Pero haciéndolo puso usted en apuros a la ciencia oficial de su época. Pues no lo entiendo. En mi labor simplemente utilicé las armas más queridas por los propios científicos. ¿Qué son? Los hechos. Ya. Le hablo de lluvias misteriosas, de huellas inexplicables, de ovnis y teleportaciones, de desapariciones imposibles, de monstruos, continentes perdidos o incluso de meteoritos con inscripciones venidos de vaya usted a saber dónde. Así hasta 25.000 hechos inexplicables. Y absurdos. Sí, pero todos comprobados, oiga. Nunca tendremos una visión completa del mundo si ignoramos ciertos eventos por conveniencia. Se trata de estar informado. Y además de recopilar casos y cosas increíbles, ¿qué hizo usted para informarse? Viajar mucho. Durante 8 años me dediqué a visitar cientos de lugares a lo largo y ancho de Estados Unidos, África y Europa. También solía pasarme las horas muertas en las bibliotecas más importantes de Nueva York. ¿Qué leía? Un poco de todo, pero en especial revistas sobre ciencia y periódicos. Acumulaba material sobre fenómenos que quedaban al margen de las teorías científicas de mi época.
Algo parecido a lo que hacen ustedes, pero sin nave. Es muy loable. Quería aprender todo arte y toda ciencia. Lo cierto es que me interesaba todo, ¿sabe? No solo los hechos extraordinarios, también los animales, las plantas. No había nada que no me entusiasmara. Y me sigue ocurriendo. También escribió. Menos de lo que me hubiese gustado, pero sí, al principio para ganarme la vida. Escribía artículos para periódicos y revistas, relatos cortos, novelas. Ah, por cierto, ¿ha leído mis 10 novelas? Pues no, lo siento. ¡Muy bien! Era una prueba, quería pillarle. No las ha podido leer porque solo me publicaron una. ¿Tan malas eran las otras? Hombre, pues no sé, me fastidió especialmente por una de ellas, la que empecé a escribir en 1915. Giraba en torno a seres extraterrestres del planeta Marte que controlaban todo lo que pasaba en la Tierra. Me dio tanta rabia no encontrar editor que la quemé. A lo mejor pensaron que se inspiraba usted demasiado en H.G. Wells. Oiga, ¿ha venido usted aquí para acusarme de plagio? No, de ninguna manera. Además, es usted el autor de una de las obras más míticas de la historia del misterio, el libro de los condenados. Diga usted que sí. ¿Sabe que yo fui el primero en plantear que las desapariciones de algunas personas podrían estar relacionadas con las abducciones alienígenas? No, pero aquí queda dicho. Eso. Y no es que me las quiera dar de nada, pero también fui uno de los primeros en defender que los ovnis... no sé si siguen llamando ovnis o si han inventado ustedes otra palabra. No, ovnis. Pues eso, que fui uno de los primeros en plantear que los ovnis eran naves tripuladas por seres de otras galaxias. Yo fui el primer ufólogo como tal, le pese a quien le pese. Porque verá, yo pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente nuestro planeta fue una especie de tierra de nadie que otros mundos debieron explorar, colonizar, incluso disputarse entre ellos. Muy interesante, pero yo también tengo algo que contarle que seguro no sabe. Hay una revista con su nombre que lleva publicándose de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años. ¿Qué me dice? No, esa es otra. Le hablo de Fortean Times. Ah, ¿y cree que si me suscribo me la harían llegar hasta aquí? Hombre, por probar. Siempre que se habla de Charles Fort, me imagino la cantidad de fichas que rellenó con todos los datos extraños que iba recopilando. Algunos, la mayoría, aparecían en sus libros, otros no. Esas fichas las guardaba en cajas de zapatos. En un momento dado, era un hombre muy temperamental, Charles Fort decidió que o bien su búsqueda no le llevaba a ningún sitio, que tenía un montón de datos pero no tenía ninguna explicación, o bien que el mundo editorial y mucho menos el mundo científico no estaba recogiendo con la atención que merecía a esos condenados, a esos datos que se condenaba al olvido porque no encajaban en ninguna teoría establecida, no encajaban en ningún paradigma científico. Ese material valiosísimo, recuperado durante años y años leyendo periódicos, recurriendo a hemerotecas, repasando libros antiguos, un día en un arrebato, Charles Fort lo destruyó. Ese día se perdió la Biblioteca de Alejandría del Misterio. Aquí no nos desanimamos tan fácilmente como el maestro Fort y seguimos buscando el misterio. Y he de reconocer que esta semana Javier Pérez Campos me ha asombrado con su última búsqueda, porque a lo largo de la semana, cuando íbamos hablando en la redacción y me iba comentando los datos que os va a exponer en breve, yo iba de asombro en asombro. Después de haber leído mucho sobre muchos temas y de creer, ya lo empiezo a poner en duda, que algo de entendido en música era, todo lo que me estaba exponiendo Javi Pérez Campos era para mí un mundo nuevo. Espero que lo sea para vosotros. Pues sí, fíjate qué curioso, hablabas de Charles Fort recopilando historias insólitas y guardándolas en una caja de zapatos. Pues vamos a hablar de un personaje que podría ser como el Charles Fort de la medicina, porque Oliver Sacks se dedica a recopilar cartas, estudios de sus propios pacientes, incluso historias personales que le ocurren a él, para ir contándolas posteriormente de forma magistral. Y si al principio del programa hablábamos de los misterios de la música, desde la óptica de la leyenda urbana o de la historia, aquí Oliver Sacks se aproxima desde el punto de vista de la medicina y cuenta misterios de la música realmente extraños. Él habla de personas que sienten auténtico terror ancestral
al surgir, por ejemplo, el sonido de una campana, gente que se desmaya con determinadas músicas, y todo esto le ha ayudado a investigar y realizar terapias utilizando música para ayudar a determinadas personas de forma muy vanguardista que ahora están empezando a llevarse en ciertos hospitales. Vamos a escuchar primero a Oliver Sacks contándonos por qué siente esta fascinación por la música. Por razones desconocidas, creo que la música tiene el poder de inducir estados cerebrales, pensamientos, estados de ánimo, paisajes, visiones, trascendencia, cosas que no pueden evocarse de ninguna otra forma. Y esto no siempre es placentero para la gente. Y creo que particularmente para la gente que necesita explicaciones o tener control, este poder asombroso de la música puede ser aterrador. Un poder conocido desde hace muchísimo tiempo. Iker muchas veces en estos micrófonos nos ha hablado de esas músicas de las cavernas, de cómo el sonido, la interioridad de los muros pétreos de muchas cuevas hacía que el hombre primitivo empezase a ser un poquito menos primitivo, su inteligencia empezase a despertar, su imaginación, y sobre todo que se viese llevado por emociones que en el fondo Oliver Sacks nos está diciendo, Javier, que el hombre moderno sigue experimentando. Sin duda, y que de hecho, además Oliver Sacks así lo expone con determinados casos, hay una conexión real entre la música y el misterio. Uno de los casos que él recoge y que así atestiguan que esto parece ocurrir es el caso de Tony Cicoria, un cirujano ortopédico, un hombre que en 1994 tenía 42 años, él era muy deportista, era un hombre sano, y de repente, en el otoño de ese año 94, él decide ir con su familia al lago Sleepy Hollow a pasar una tarde allí y se adentra en una especie de carpa donde se agrupan pues sus amigos y su familia. Pasa la tarde y él decide hacer una llamada telefónica a su madre. Estamos en el año 94, no hay teléfonos móviles y lo más cercano es un poste telefónico que está a las afueras de esa carpa. Así que Tony se aleja de la multitud, hace cola para hacer esa llamada telefónica y cuando toca su turno coge el teléfono y marca el número. Durante unos minutos habla con su madre de forma normal, de hecho de forma tan apasionada que por un momento no es capaz de darse cuenta de que en el fondo se está formando una tremenda tormenta que va acercándose a él a pasos agigantados. Y de hecho cuando Tony cuelga el teléfono, termina esa conversación, lo último que recuerda es que del teléfono ha surgido un rayo azul que lo ha impulsado varios metros de ese poste telefónico y por unos instantes pierde la conciencia. Le ha caído un rayo en el poste telefónico y él ha sufrido ese impacto. Unos instantes después, Tony se levanta, se queda desorientado, empieza a mirar a su alrededor, no sabe lo que ha ocurrido. Imagínate su impresión cuando se da cuenta de que él no es el cuerpo físico. Su cuerpo físico está a unos metros de distancia. Es lo que él ha leído anteriormente como desdoblamientos. Así que él se levanta, empieza a andar de forma desorientada, empieza a mirar a su alrededor y ve incluso llega a distinguir a sus amigos y a sus familiares en el pabellón donde los ha dejado. Vamos a escuchar a Tony Cicoria contándonos cómo sigue esta historia. Mientras los miraba pensé, no hay forma de salir de aquí. No pueden verme, no pueden oírme, y estoy muerto. Así que me giré para marcharme, y no sabía dónde iba. Pero empecé a subir las escaleras. Entonces floté por el aire sobre la habitación, y tuve la certeza de que todos estarían bien. Y desde lo alto de esa habitación, Tony Cicoria llega a ver cómo sobre su propio cuerpo se arremolina un grupo de personas. Hay una mujer haciéndole la reanimación cardiopulmonar y él empieza a notar que a su alrededor empieza a flotar una extraña paz, una paz que no había sentido nunca antes. Después es rodeado por una luz de color blanco-azulada y empieza
a ser inmerso por esa sensación de túnel que tantas veces se ha descrito. Tony Cicoria, como buen científico, empieza a analizar todo lo que está viendo y nos lo cuenta de esta forma. Lo que mejor recuerdo es que intenté examinar aquello. Pensé, ¿qué es esto? ¿Y a qué cosa que haya experimentado en la Tierra se parece? Y la cosa más parecida con la que podría asemejarse es a estar nadando en un agua muy azul que es penetrada por una luz. Es muy similar a eso. Y él llega a ver entonces lo mejor y lo peor de su vida, que va pasando ante sus ojos, pero dice que de una forma completamente aséptica. No siente remordimiento, no siente tristeza, solo siente esa paz absoluta que no había sentido antes. Sin embargo, de pronto hay algo que empieza a devolverle de nuevo a la vida. Siente un dolor tremendo en las quemaduras de la cara y de su pie izquierdo, concretamente por donde ha sido atravesado por ese rayo. Y poco a poco él va dándose cuenta de que solo los cuerpos sienten dolor, sabe que está volviendo a la vida y siente la necesidad de decirle a esta mujer que está haciendo la respiración cardiopulmonar que lo deje morir, que él no quiere volver a vivir. Sin embargo, no consigue moverse y esta enfermera, que pertenecía a una unidad de cuidados intensivos, acaba devolviéndola a la vida. Y todavía desorientado, Cicoria se niega a que llamen a la ambulancia, él asegura que está bien, decide volver a casa y claro, al cabo de unos días empieza a sentirse aletargado, a tener dificultades incluso para recordar algunos nombres que él antes recordaba perfectamente, así que acude al neurólogo y tras varias pruebas le dice que todo está en orden, que no hay de qué preocuparse y que es una cosa normal lo que le está ocurriendo por ese impacto que ha tenido por ese rayo. Sin embargo, lo que no es normal es lo que le ocurre al cabo de unas semanas. Nos lo cuenta el propio Oliver Sacks. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Unas 4 o 5 semanas después, empezó a sufrir un extraño cambio. Él nunca había tenido interés en la música, ni tenía un piano en casa. Pero, de repente, desarrolló una pasión insaciable por escuchar música de piano. Y después por tocar música de piano. Hasta ahí era una historia más o menos típica de experiencia cercana a la muerte, de desdoblamiento, de viaje astral, en el que, por ejemplo, todos coinciden en esa sensación de paz, porque muchas sensaciones negativas, y eso denota la autenticidad de esas experiencias, proceden del propio cuerpo. La sensación de angustia, una sensación que sentimos con demasiada frecuencia en este mundo tan acelerado, es una sensación física, no es una sensación espiritual, es algo que sientes en la boca del estómago. Y como esas tantas otras sensaciones negativas que las tenemos asociadas a nuestro espíritu, pero que en realidad proceden de nuestro cuerpo, cuando ese espíritu se eleva y abandona el cuerpo, todo el mundo dice que siente una sensación de paz absolutamente inédita en su vida, porque a lo mejor se ha librado de ese lastre de la bioquímica del cerebro. Hasta ahí era normal, y yo estaba escuchando con mucha atención a Javi diciendo, bueno, ¿y todo esto a dónde nos lleva con lo de la música? Y de repente este caballero empieza a sentirse interesado por el piano, empieza a escuchar piezas de piano, empieza a interesarse por tocar el piano, y ahora no me vayas a decir que toca el piano sin haber aprendido. Pues sí, toca el piano. De hecho, al principio él empieza a sentir además la necesidad imperiosa de escuchar a Chopin. No sabe por qué, pero es solo este músico el que le hace retrotraerse quizá esa paz que ha sentido unos días atrás. Y de pronto él dice que tiene un sueño, pero un sueño muy extraño. En ese sueño empieza a escuchar una pieza musical, pero claro, el misterio viene cuando él se despierta y sigue escuchando esa música en su cabeza. Pero él dice que no era una alucinación. Sus palabras son, era más bien como tener una frecuencia en la cabeza. Entonces la música, como diría Mozart, llegaba del cielo. Y Cicoria consigue un piano, empieza a aprender a tocarlo con además absoluta destreza. Él decía que hasta ese momento solo escuchaba música rock y que la última vez que había escuchado música clásica fue en el colegio y no había vuelto a sentir la necesidad de escucharla. Sin embargo, poco a poco empieza a interpretar las músicas una y otra vez, de forma posesiva. Dice, además, según sus palabras, como si estuviera poseído por algo que yo no llegaba a entender, y hasta tal punto esa pasión es tan fuerte que en los meses sucesivos empieza a desatender a su esposa por completo y no hace otra cosa más que tocar el piano.
Y Cicoria empieza a estar convencido de que la única razón por la que se le ha permitido volver es para tocar el piano. Incluso empieza a leer libros sobre la reencarnación para ver si esto puede tener algo que ver. Él es un científico e intenta buscar todas las explicaciones posibles. Pero lo cierto es que a día de hoy, han pasado ya pues más de 20 años, nadie ha conseguido darle una respuesta racional a lo que le ocurrió ese otoño de 1994. Dominar cualquier instrumento, o sea, no digo ya dominarlo con cierta destreza, simplemente tocarlo con cierta coherencia, es un aprendizaje duro, requiere constancia, requiere repeticiones, requiere un sufrimiento que solo los músicos conocen. Y el piano me consta que es un instrumento especialmente complejo, que hace falta una coordinación de ambas manos, de todos los dedos, de los pedales. Es absolutamente inexplicable que este caballero de repente le cae un rayo y sabe tocar el piano. ¿Hay más casos parecidos? Pues sí, porque Oliver Sacks empezó a indagar, él estaba sorprendido por este caso y llega al primer caso que ocurre en la historia. Fíjate, el primer caso ocurre en el siglo VII, en Inglaterra. Es un cabrero llamado Caedmon. Él no tenía ningún estudio, en su pueblo era un hombre afable, un hombre normal, pero que no tenía más cultura que la del campo, y que no es poca, desde luego. Pero claro, lo extraño ocurre cuando de la noche a la mañana los vecinos empiezan a verlo componiendo canciones, elaborando poemas e himnos, y cuando le preguntan, él dice que la noche anterior ha tenido un sueño revelador, un sueño como nunca antes había tenido, en el que él ha recibido el arte del canto. Y desde ese momento, desde esa noche, Caedmon pasó el resto de su vida elaborando esos poemas y esos himnos. Y Sacks empieza a indagar en el mundo de las voces en la cabeza, sobre el que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero claro, ¿qué ocurre cuando esas voces son músicas en realidad? Músicas que nos ayudan en momentos determinados o músicas que nos están indicando algo. Él distingue pues de algo que es un fenómeno muy común y que todos hemos tenido, el escuchar una música, un trozo concreto de una música que nos viene constantemente a la cabeza, que a veces incluso nos despierta durante la noche. Eso es lo que él llama, él y otros neurólogos, gusanos cerebrales, porque dicen que es como un gusano que va penetrando a través del cerebro hasta causar auténticos problemas a las personas que les impiden el sueño. Él da la solución de que si alguno de nosotros vive una de estas cosas, una de las posibles soluciones es ponernos esa canción entera para acabar con el gusano cerebral. Y lo que nos cuenta es que además hay compañías discográficas, publicistas, que están empeñados en crear el perfecto gusano capaz de entrar en nuestra mente e imposible de expulsarlo de ahí. Casi un virus informático musical diseñado para meterse en el sistema de nuestro cerebro. Sí, y uno de los que los consiguieron fue con el villancico White Christmas, que de hecho se hicieron experimentos en los años 60 con científicos que colocaban a muy baja frecuencia diferentes canciones. El sujeto experimental era incapaz de escuchar ninguna de ellas. Sin embargo, cuando sonaba White Christmas, la identificaron perfectamente. Y precisamente por eso los científicos bautizaron a esto como el efecto White Christmas. Pero hay un segundo tipo de música que es muy diferente a todo esto. Es una música que los pacientes que Sacks ha atendido describen como algo exógeno, como algo que parece surgir incluso de un tocadiscos. Y de hecho, algunos pacientes han llegado a intentar apagarlo con nulo resultado porque ya estaba apagado. Uno de los casos es el de, además, un prestigioso psicólogo, Jerome Branner, que dice que una tarde va a colocar su disco favorito de Mozart. Y él coge el disco, lo pone en el tocadiscos, lo escucha con un gran placer y cuando termina y va a darle la vuelta a la cara, se da cuenta de que ni siquiera había llegado a colocar la aguja sobre el disco. Eso en concreto, cuando me lo contaste, se me cayó la boca hasta la mesa, abrí una boca de incredulidad, porque la experiencia musical, todos recordamos nuestras músicas, todos podemos en cierto sentido oírlas en nuestra mente, pero caramba, o sea, hasta el punto de decir, ahí va, si es que se me ha olvidado darle al play a esto y lo he escuchado.
Y no solo eso, sino que hay ocasiones mucho más extrañas en las que esas músicas surgen en nuestra cabeza. Fíjate, hemos hablado mucho del factor tercer hombre, ya se ha empezado a investigar un poco más, hay más casos que van saliendo a la luz, pero dentro de todo esto hay un factor un tanto inexplorado que tiene que ver con las músicas. El propio Oliver Sacks relata su experiencia en el año 74 cuando está escalando una montaña en Noruega y de pronto, a causa de un accidente, él se cae y se rompe el tendón del cuádriceps en la pierna izquierda y se daña los nervios. En ese momento él es incapaz de andar, siente un dolor muy intenso, está completamente solo en la montaña y cree que será incapaz de descender por sí mismo. Sin embargo, con un dolor intenso, va intentando arrastrarse poco a poco, de forma un poco extraña, hasta que empieza a escuchar una música muy rítmica en la cabeza, una música que él describe como una canción de remo o marcha que va estimulándole los músculos y le va ayudando como un ritmo constante a mover los brazos e ir arrastrándose para descender esa montaña. Él dice que sin la sincronización de la música y el movimiento, lo auditivo con lo motor, nunca habría conseguido bajar esa montaña. Y no solo eso, sino que tiempo después, a los 15 días de rehabilitación, él descubre que es incapaz de andar, que no puede hacerlo de ninguna forma. Y una vez más, cuando está trastabillando, cuando las piernas se le cruzan, cuando cree que ha olvidado andar, vuelve a surgir esa música como una marcha repentina que le ayuda a andar, que le hace andar casi de forma inconsciente, como si la música y el movimiento fueran inevitablemente unidos. Y gracias a esa música, él consigue volver a andar. Pero no solo eso, sino que en ese mismo año Sacks empieza a sufrir un grave insomnio a causa de unos sonidos, unas músicas también que le despiertan en mitad de la noche y que no le dejan dormir. Él dice que es una canción llena de melancolía y horror, una canción además en alemán, un idioma que él desconoce por completo, una música que le resulta completamente ajena a cosas que él escucha de forma habitual. Así que, cansado de que esta música le venga constantemente a la cabeza todas las noches, una y otra vez, decide llamar a su amigo, a un compañero llamado Orland Fox, que es un médico, para pedirle ayuda. Así que Sacks acude a su consulta y le cuenta todo esto que le está ocurriendo. Fox le dice que si es capaz de interpretar o de tatarear la música que él escucha. Así que Sacks lo hace durante unos minutos, intentando recordar algunos trozos de esas canciones. Y entonces Fox se queda muy serio, se queda pasmado, se queda asombrado y le pregunta: ¿has abandonado a alguno de tus pacientes recientemente? Entonces Sacks le responde que sí, que acaba de dejar la unidad de niños del hospital en el que él estaba trabajando. Imagínate la cara de Fox cuando le responde que su mente está interpretando los Kindertotenlieder de Mahler y le dice: esas canciones son canciones de duelo por los niños muertos. Así que cuando el Dr. Fox interpreta ese sueño, el Dr. Oliver Sacks dice que deja de escuchar esas músicas en su cabeza y que puede volver a dormir con total normalidad. Y finalmente Sacks, en este estudio que él denomina musicofilia, habla de otras cosas como, por ejemplo, sonidos o músicas que producen auténtico pavor a quienes las escuchan. Él cuenta el caso de un paciente de 62 años que cada vez que dan las 8:59 de la tarde pierde la conciencia. Él no sabía por qué, pero esto empieza a ocurrirle de nuevo cuando va por la calle y suenan las campanas del pueblo. Entonces, totalmente asustado, de forma inevitable, cada vez que empieza a escuchar campanas, tiene que echar a correr y meterse en el interior de un portal tapándose los oídos. Después se dio cuenta de que la razón por la que se desmayaba todas las noches a las 8:59 era porque en la radio siempre emitían el sonido de las campanas con que la BBC daba las 9. Y lo cierto es que actualmente se está intentando saber por qué ciertas músicas producen ataques epilépticos. Son personas muy contadas, pero en ocasiones les causan auténticos trastornos en su vida. Uno de los primeros casos registrados es el de Nikonov, un crítico musical que en el siglo XIX, mientras estaba en un concierto, en una representación de una ópera titulada El Profeta, sufre un ataque epiléptico que le deja totalmente desmayado en medio de la sala.
Pero todo esto va ocurriéndole cada vez de forma más cotidiana, le provoca a la música convulsiones, hasta el punto de que es incapaz de escuchar música y tiene que dejar su profesión, sintiendo un auténtico horror a la música, y de hecho él llega a publicarlo en un panfleto titulado Sobre el miedo a la música. Así que por esto, precisamente, por todos estos casos que Oliver Sacks recoge de viva voz y también de las personas que van escuchándole, pues el Dr. Sacks ha colaborado y experimentado en terapias que utilizan músicas para ayudar, por ejemplo, a personas con Parkinson, a personas con Alzheimer o a personas que sufren otro tipo de demencias. Pues un repaso absolutamente impresionante. Si alguien dudaba del poder de la música para modificar nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, todos lo sabemos a nivel instintivo, todos tenemos canciones que nos entristecen y canciones que nos alegran, canciones que nos animan y canciones que nos deprimen. Pero lo que Oliver Sacks, lo que nos ha mostrado Javier Pérez Campos a través de la obra de Oliver Sacks, demuestra es que esa influencia de los sonidos está todavía por estudiar y es una realidad para explorar que puede traernos muchísimas sorpresas. Otro buscador de realidades inexploradas es el maestro Enrique de Vicente. La semana pasada nos hacía una crónica en su sección Despierta, una crónica sobre realidades paralelas. Todo empezaba con un caso de abducción. Pues bien, esa crónica era tan interesante que tiene una segunda parte. Vamos a escucharla. Anteriormente hablamos de un caso de abducción expuesto en Cuarto Milenio y extrañamente relacionado con las apariciones de Fátima. Como otros abducidos, el de Tui era arrebatado por un haz luminoso y conducido hacia una esfera de luz, cuyo interior describía también como una luz muy viva. Y muchos testigos que asistieron a las apariciones de Fátima, aunque no vieron nada parecido a la Virgen, observaban la llegada y partida de un globo luminoso al lugar de los hechos antes y después de que los tres niños vieran a una figura luminosa proyectada en un haz de luz. Tanto estas como multitud de experiencias anómalas, desde las apariciones de seres celestiales en todas las épocas hasta los encuentros con ovnis, pasando por las experiencias cercanas a la muerte y por las vivencias de místicos y chamanes, tienen en común una constante: la presencia de la luz como símbolo universal de la incursión de otros mundos en nuestra realidad cotidiana. ¿Por qué siempre la luz? En tradiciones de todo el planeta, el origen de la creación se representa como la luz primordial venciendo las tinieblas. Al igual que el Evangelio de Juan dice que Jesús es la luz del mundo y este aparece como un ser luminoso durante su transfiguración, todas las mitologías atribuyen a sus divinidades una naturaleza luminosa. En todas las épocas y culturas, lo sobrehumano, lo divino, lo no terrestre, se describe como una manifestación de la luz. Esa luz inefable, en todas ellas, es el elemento clave del paso a otros niveles de realidad trascendentes y también de la transformación interior, de ese cambio de conciencia a través del cual el ser humano puede iluminarse, volverse luminoso y penetrar en la dimensión de la luz. La mayoría de los místicos que despertaron a la realidad auténtica describen sus experiencias en términos luminosos, al igual que de forma más pobre lo hacen millones de personas que han estado en el umbral de la muerte. Mircea Eliade explica que la luz es el signo por excelencia de la revelación de la realidad última, la cual está desprovista de todo atributo que nuestra mente pueda comprender. Por ello, es experimentada como una luz blanca resplandeciente, en la cual se penetra cegado y con la que acaba uno fundiéndose. ¿Pero acaso sabemos qué es la luz? En física, ese término incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético. Pero la luz que todos podemos ver es la franja de radiaciones electromagnéticas que puede ser captada por el ser humano y que es muy limitada. Pese a estas definiciones, la naturaleza exacta de la luz sigue siendo un misterio para la ciencia. Y esto
Resulta asombroso, porque tanto el origen de la relatividad como el de la física cuántica partieron de la observación de unas anomalías que se observaron en el comportamiento de la luz y que condujeron a una comprensión radicalmente nueva de la naturaleza de la luz. Y según todos los indicios científicos, la luz ocupaba un lugar muy especial en el cosmos y era anterior al espacio, al tiempo y a la materia. Como ya supieron los antiguos y han experimentado millones de personas en todas épocas y lugares, la luz sería la manifestación perfecta de esas otras realidades, más allá de aquella que captan nuestros sentidos y en la que nos han enseñado a vivir limitados como si fuese una cárcel virtual fuera de la cual nos han convencido de que nada más existe. Y podemos acceder a esos otros planos a través de la iluminación, aunque ésta nunca puede alcanzarse mediante la reflexión a la que te estoy invitando con estas ideas tan complejas. Porque la clave de la iluminación es trascender al rum rum de la mente que tanto nos esclaviza y coarta. Para tu mente. Reinicia tu ordenador cerebral. Despierta. Reinicia tu ordenador cerebral. Reinícialo porque, como nos dice Enrique de Vicente, esas realidades paralelas a veces se pueden colar en tu vida cotidiana en el momento en que menos lo esperas. Clara Tahoces nos trae una historia que también me ha impresionado y también me ha dejado con la boca abierta sobre precisamente una familia que un día se encuentra con una de esas realidades paralelas y resulta que ya no le abandona durante muchísimo tiempo. Sí, Santi, porque nos vamos a situar en el año 1988. Nuestra protagonista, Guadalupe, tenía en aquel entonces 13 años y se hallaba en un campamento de verano en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Allí, pues bueno, había sus tiendas de campaña, tenían animales de granja, había caballos sueltos por allí. Y precisamente en uno de estos paseos que dan, que se escaquean de las tareas propias de esos campamentos, se suben a un caballo de estos que estaban por ahí sueltos, un poco salvajes. Se sube Guadalupe y otro chico que estaba con ella. Y el hermano de este, gemelo, pues por hacer la gracia, coge una piedra, se la lanza al caballo. Claro, el caballo se asusta, sale disparado con la consecuencia de que ambos caen del caballo. Es una caída aparatosa, pero por suerte no tiene consecuencias graves para ninguno de los dos. Esto sucede, es muy importante acordarnos de este dato, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, pues en torno a las 12 o 12 y media, o sea, un poco después de eso, suena el teléfono en el campamento. Estamos hablando de una época en la que no había tampoco teléfonos móviles. Y entonces solamente había ese teléfono en las cocinas, que era donde estaba el único teléfono que había, y que lo cogieron en ese instante porque ya estaban empezando a preparar la comida. Llamaban de parte de la madre de Guadalupe, interesándose por su estado de salud, pues se había enterado de que se había caído de un caballo. Y bueno, pues a esas alturas en el campamento ya se habían dado cuenta de que se habían escapado, de que se habían caído de un caballo, que no había ocurrido nada en principio. Y de hecho quien fue a reprenderles fue un monitor que no era el monitor habitual que ellos tenían, porque el monitor que tenían, que se llamaba José Luis, había sido trasladado a Madrid días antes con fiebre, precisamente porque le había picado un bicho. Es decir, no estaba ni siquiera físicamente en el campamento. Una picadura que se había complicado. Bueno, pues en el campamento le informan de que la niña está bien y que, bueno, que la caída no ha tenido consecuencias. Y aquí queda un poco la historia. Y dices, bueno, vale. Pero la sorpresa salta después, cuando Guadalupe regresa a Madrid, cuando termina en el campamento, y habla con su madre y se entera de la otra parte de la historia. La otra parte que había vivido su madre y su hermano. Cuando vuelvo a Madrid, resulta que a mi madre ese mismo día la llamaron a las 7 de la mañana. El mismo día que yo me había caído, antes de producirse la caída, la habían llamado a mi madre y le dijeron que era José Luis, que era el monitor que estaba con fiebre y que entonces no se encontraba en el campamento, y que la llamaba para advertirla de que me había caído del caballo, de un caballo y demás. Y se cortó la llamada.
Si nos hemos fijado bien, esto sucede a las 7 de la mañana. Pero no se había caído del caballo a las 11. Exacto, es que Guadalupe todavía ni siquiera se había levantado. La reacción de la madre a recibir esta llamada y cortarse, claro, no tampoco tiene referencia de teléfono, de nada, a quien pueda acudir. Se pone muy nerviosa y trata de averiguar qué ha ocurrido, pero claro, lo cierto es que su hija aún no se había caído. Ella no lo sabía. Veamos un poco cómo reacciona su madre. Se puso a gritar a las 7 de la mañana, ¡ay, que la niña se ha caído, que la niña se ha caído, que la niña se ha caído! Entonces, claro, mi hermano dice, se levanta asustado, intenta tranquilizarla y dice, bueno, baja a ver a donde las monjas, que la asociación estaba coordinada por un grupo de una parroquia y unas monjas, dice, baja a hablar con ellas y pregúntalas si saben algo. Y entonces, claro, mi madre baja, habla con ellas y dice, la ven muy nerviosa y dice, bueno, dame el teléfono de tu trabajo, cuando podamos localizar a alguien del campamento, preguntamos y en cuanto sepamos algo, nosotros te llamamos, pero vamos, no creo que haya sido algo grave cuando no nos han avisado nosotras en ningún momento de que haya pasado ningún accidente. Es precisamente cuando cruzan los datos cuando son conscientes de que algo muy extraño ha ocurrido aquella mañana. Y por una parte, la caída aún no había tenido lugar, pero por otra, alguien que se identificó con el nombre del monitor que no estaba en el campamento. El que estaba de baja en Madrid. Con fiebre, en la cama. Es el que le informa de este suceso que aún no ha tenido lugar. Y por supuesto este caballero no sabe nada del asunto. Por supuesto él no ha sido, claro, y tampoco saben nada porque nadie en el campamento ha llamado a las monjas ni a nadie, es decir, que ellos, bueno, es que además, ¿cómo van a llamar si no se había No ha producido? pasado, efectivamente. Claro. Pero bueno, este suceso que es bastante extraño, la verdad, y que para el cual Guadalupe nunca ha tenido una explicación, no es el único que le sucede con el tema de los teléfonos. Parece como si el fenómeno, sea lo que fuera, tuviera como una intención de repetirse años después. Para esta ocasión nos tenemos que situar en el año 1999, en el mes de octubre. Ya Guadalupe tiene 24 años, se encuentra en la misma casa con el mismo teléfono. El mismo aparato. El mismo aparato donde han llamado a su madre años antes. Y en ese momento están en la casa Guadalupe, su hermana Isabel y una amiga de ambas. Los padres de Guadalupe estaban separados, ella y su hermana vivían con su madre y tenían menos trato con su padre. Este enferma de cáncer y estuvo ingresado en el hospital 12 de octubre en Madrid. En un momento determinado lo mandan a casa de su hermana, es decir, de la tía de Guadalupe, porque no se podía hacer nada por él, más que esperar un trágico desenlace. Pues bien, la misma tarde que había muerto el padre, ya había fallecido, o la tarde posterior, es decir, un día después, esto no lo recuerda ella muy bien por el paso del tiempo y por el shock que le causa, se produce una extraña llamada en la casa. Estaban presentes, como digo, Guadalupe, su hermana y una amiga. Inicialmente quien coge el teléfono es Guadalupe, pero el hombre que llama, la persona que se pone al otro lado del aparato, pregunta por Isabel, es decir, sabe perfectamente el nombre de la persona a la que está llamando. Ella le pasa el teléfono y, bueno, en aquellos tiempos no tenían identificador de llamada, no podían luego comprobar quién había llamado ni nada de esto. Y el comunicante dice ser su padre. Su padre había fallecido. Repetía que estaba ingresado en el hospital y que por favor viniera a verle porque estaba muy grave. La hermana se echa a llorar. Entonces mi madre, dentro de los nervios, se va a trabajar y cuando las monjas localizan a una persona del campamento fue a las 12 y pico de la mañana, que fue cuando hablaron conmigo y con el monitor responsable en ese momento del campamento. Y claro, No, esto pasó antes. Es el corte siguiente. me pasó el teléfono y claro, yo al preguntar siempre decía lo mismo: Isa, ven a verme que soy tu padre, que estoy muy malito. Y era una voz de hombre como sollozando, pero yo no aseguro que fuera la voz de mi padre, no termino de asociarlo, pero sí que era la voz de un hombre ya de avanzada edad, pues pidiendo que por favor fuera al hospital. Lo que pasa es que coincidió que mi padre había muerto ese mismo día o el día anterior, que también
también nos quedamos, al final terminé colgando, porque claro, a mí me dio un escalofrío, mi hermana estaba llorando, mi amiga no paraba de preguntar qué pasa, y nos mirábamos mi hermana y yo como diciendo, esto no hay peor momento para recibir una llamada así que ese. Pues desde luego que no hay peor momento. Sí, y nunca supieron quién llamaba. Aquel hombre, lo que sí comentaba Guadalupe es que hablaba de manera agónica, que su discurso era repetitivo, era una obsesión porque Isabel fuera a verle al hospital, porque se hallaba muy malo, y Guadalupe define la voz como que le daba mucha pena, porque manifestaba verdaderamente como muy grave la situación. En fin, si se hubiera tratado de una confusión, que es lo que ella inicialmente pensó, claro, es una confusión muy rara porque sabe el nombre de su hermana. Al final no lograron saber quién hizo esa llamada, y lo que terminaron es colgando el teléfono muy asustadas, y nunca más, afortunadamente, se les repitió nada extraño con los teléfonos. ¿Siguen conservando ese aparato? Pues no lo sé. Esto es un detalle que no tuve el... Pues esperemos que no les vuelva. Yo imagino que no, que tendrán ahora estos modernos. Algo un poquito más moderno. Sí. Que a lo mejor estos aparatos modernos no tienen la magia que tenían esos aparatos analógicos, quién sabe. En cualquier caso, esperemos que no vuelva a tener una llamada tan dramática como la última que nos has comentado. Pues así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final de la singladura de esta noche de la nave del misterio. Fermín Agustí, cuéntanos unas últimas impresiones de nuestros oyentes. Gemma Clemente nos dice: completamente de acuerdo, la música habla por mí cuando no me salen las palabras y no sería capaz de vivir sin ella. Rudiger dice: eso de no poder dormir o hacer algo hasta escuchar la canción en la que estás pensando me ha pasado bastantes veces. Psicomún: hubo hace tiempo una música clásica que me venía más de una vez en sueños y no recuerdo haberla oído antes. José Luis Roger dice: imagino que podía tener conciencia en dónde están las notas, memoria musical, pero lo que me parece imposible es que adquiriera el mecanismo físico de los músculos en momentos, porque significaría una mutación del cuerpo instantánea. Todo lo demás que pueda ser cognitivo puede ser. Rubén Vidal dice: todos queremos que nos caiga un rayo y de repente saber hacer algo, pero lo que realmente da satisfacción es habértelo currado tú. Enteos dice: 10.000 días de vida son curiosos y aproximadamente 27 años. Dicen que es un momento de plenitud en nuestro ser. Noemí Suárez dice: de acuerdo con Santi, yo empecé con la guitarra, luego el bajo e hice 2 años de piano. Lo tuve que dejar porque me fue imposible. A Rebuscando dice él: de la misma forma que nos acordamos de un amigo y horas después nos llama, la música es un recuerdo que podemos predecir. Pues ante todo, daros las gracias, muchísimas gracias por estar ahí una noche más. Perdón por la extravagancia de programa que he perpetrado esta noche, no es un programa habitual de Milenio 3, y muchísimas gracias sobre todo al maravilloso equipo que me rodea y que me ha llevado en volandas por estas 2 horas y media de radio. Nada más, recordaros que mañana tenemos Cuarto Milenio, donde tendremos una multitud de temas y alguno que os va a interesar mucho. Por ejemplo, anda que no hemos hablado de esas imágenes extrañas, de esos ovnis que aparecen circundando la Estación Espacial Internacional. Pues mañana podréis veros. Y nada más, la semana que viene Milenio 3 despegará la nave del misterio, esta vez sí, con su capitán habitual.